La primera vez que me acosté con otro hombre, fue un martes a las 11:42 de la mañana. No un sábado por la noche, no después de una copa, no por despecho inmediato. Fue después de desayunar sola en la cocina, recoger a toda prisa la casa porque venía la chica del seguro a revisar una filtración del baño, y de dejar puesta una lavadora que no terminé de tender. Así empezó todo. Nada romántico, nada épico. Más bien todo lo contrario, cotidiano, real, incómodo al principio. Se llamaba Sergio, era fontanero. El típico al que tu madre no pararía de mirar con cara de ese chico necesita una mujer que le planche la camisa. Un cuerpo duro de tanto cargar herramientas, manos secas, sonrisa torcida. Lo conocí un par de semanas antes cuando vino por un trabajo en la comunidad. No me saludó con la típica simpatía de los que quieren parecer simpáticos. Fue seco. Casi borde. Supongo que eso me gustó. Ese martes vino por una fuga en el baño. Yo estaba sola. Javier, mi marido, estaba como siempre en la oficina. Lucía, en el colegio. El baño olía a humedad y lejía. Sergio tenía una camiseta gris que dejaba ver cómo se le marcaban los músculos del brazo. Me hizo 2 preguntas técnicas, a las que yo respondí con un ni idea y una media sonrisa. No sé en qué momento se tensó el ambiente. No hubo miradas intensas, ni frases con doble sentido. Solo algo que flotaba en el aire, algo que ninguno de los dos mencionó. A las 11:42 estábamos follando contra la pared del pasillo. Fue rápido, torpe, sudado. Casi sin quitarse la ropa. Ni siquiera sé si lo pensé. Lo hice y punto. Cuando se fue, con la llave inglesa en la mano, me miró serio y dijo: «Tú no eres de las que hacen esto». Y cerró la puerta. Me quedé allí, en la entrada, sin saber si llorar o reír. Tenía el pelo hecho un desastre, una marca en el cuello y las piernas temblando. No era por el sexo. Era por la culpa, por la adrenalina. Por la certeza de que había cruzado una línea que no tenía marcha atrás. ¿Por qué lo hice? Buena pregunta. No fue por amor. Ni siquiera por deseo. Fue por rabia, por soledad. Porque llevaba meses sintiéndome invisible. Porque Javier me miraba como si yo fuera parte del mobiliario. Porque en casa solo hablábamos de facturas, del colegio de Lucía, de si faltaba leche. Y sí, sé que eso le pasa a muchas parejas. Pero yo ya no quería resignarme. No sé si él lo notó ese día. Javier, digo. Llegó tarde, como siempre. Me dio un beso en la frente como si yo fuera su hermana. Cenamos tortilla y vimos una serie que ni recuerdo. Yo fingí una migraña y me fui a la cama temprano. Me senté en el baño con la luz apagada y estuve media hora mirando el suelo. No me sentía poderosa. Ni liberada. Me sentía una hija de puta. Una traidora. Pero también, viva. Y eso fue lo peor. No me arrepentía. Me daba asco no arrepentirme. Durante esa semana, todo siguió igual. Pero yo no era la misma. Algo en mí se había roto. O activado. O las 2 cosas. Empecé a mirarlo diferente. A mirarme diferente. A observar cómo mi vida se había convertido en una secuencia de rutinas que no me decían nada. Y ahí fue donde empezó de verdad el desastre. Porque una infidelidad rara vez es un accidente. La segunda vez fue peor. Peor en el sentido de que esta vez lo busqué. Quise volver a sentirlo. Quise volver a escaparme de mí misma durante 10 minutos. Y la tercera fue con otro hombre. Pero eso no viene todavía. Lo que viene ahora es lo que pasó después. Lo que desencadenó todo.
La forma en que Javier se enteró no fue mirando un mensaje, ni un email, ni por una foto comprometedora. Fue algo mucho más jodido. Algo que nos arrastró a los dos al fondo. Javier se enteró un jueves por la tarde, y lo hizo sin levantar la voz, sin dar un portazo y sin mirarme como si yo fuera una desconocida, que es casi peor que cualquier grito, porque cuando alguien te mira así entiendes que ya ha unido todas las piezas y que no hay vuelta atrás. Yo estaba en casa, preparando la merienda de Lucía, cuando sonó el timbre y al abrir me encontré con él, no con su gesto habitual de cansancio sino con una calma rara, demasiado controlada, como cuando alguien ha decidido no perder el control porque sabe que si lo hace no podrá volver atrás. Entró sin saludar, dejó las llaves sobre la mesa y me pidió que me sentara, no como una orden, sino como quien ya ha decidido cómo va a terminar la conversación y solo está cumpliendo con el trámite. Me dijo que no hacía falta que negara nada, que no quería explicaciones rápidas ni excusas improvisadas, que solo necesitaba que escuchara lo que tenía que decir y luego, si quería, podría hablar yo. Me explicó que esa mañana había ido al colegio de Lucía porque la niña había olvidado una carpeta y él tenía una reunión cerca, y que mientras esperaba en recepción, hablando con la administrativa, apareció el conserje nuevo, un hombre mayor que había trabajado antes en nuestra finca, y que al verle le preguntó de forma casual si seguía viviendo en el piso del tercero, porque había visto entrar allí varias veces a un fontanero joven hacía unas semanas, siempre a media mañana, siempre cuando él no estaba. Javier me contó que al principio no le dio importancia, que incluso sonrió y dijo que sí, que había habido una fuga, pero que algo en el tono del hombre, en la forma concreta de decirlo, le hizo sentir una incomodidad que no supo explicar, como si alguien hubiera dicho algo que no debía decirse pero que ya estaba dicho. A partir de ahí, siguió hablando con una tranquilidad que me desarmó más que cualquier reproche, porque me contó que ese mismo día, al volver a la finca por la tarde, pasó por la portería y preguntó al portero actual si recordaba alguna intervención reciente en nuestro piso, y el hombre, sin malicia, sacó el libro de incidencias donde quedaban anotadas las entradas de técnicos y proveedores, y allí estaba todo, fechas, horas, nombre de la empresa, una repetición que no tenía sentido para una simple fuga ya reparada, visitas demasiado seguidas, siempre en el mismo horario, siempre cuando él estaba en la oficina. Me dijo que no necesitó ver cámaras ni preguntar más, que no hacía falta porque llevaba años trabajando con números y patrones, y que cuando algo se repite de esa manera no suele ser casualidad. Yo no dije nada mientras hablaba. Notaba cómo se me secaba la boca y cómo me ardían las manos apoyadas sobre la mesa, porque entendí que no había sido un error aislado ni una sospecha mal entendida, sino una cadena de hechos que él había reconstruido sin necesidad de verme desnuda con nadie ni de leer mensajes comprometedores. Cuando terminó, me miró por primera vez directamente y me preguntó si era verdad, no con rabia, sino con una decepción tan clara que me atravesó el pecho. No me preguntó quién, ni cuántas veces, ni por qué, solo si era verdad. Intenté hablar y no me salieron las palabras que había ensayado mentalmente durante días, porque una cosa es imaginar una confesión y otra muy distinta tener delante a la persona a la que le estás destrozando la vida sin haberlo planeado así. Le dije que sí, que era verdad, y en cuanto lo hice sentí una especie de alivio horrible, como si al decirlo en voz alta dejara de fingir por primera vez en semanas. Javier cerró los ojos unos segundos, respiró hondo y se levantó para servirse un vaso de agua, y ese gesto cotidiano fue lo que hizo que me derrumbara por dentro, porque entendí que ya no era una discusión de pareja, sino una herida profunda que no se cura con una noche de llanto. Me preguntó desde la cocina si había sido una vez o más, y yo, en lugar de protegerme, decidí no mentir más y le dije que más, que había empezado como algo puntual y había seguido porque yo no supe, o no quise, frenarlo a tiempo. Volvió a sentarse frente a mí y me preguntó desde cuándo, y cuando le di la fecha aproximada hizo un cálculo mental rápido y asintió como si confirmara algo que ya sospechaba. No levantó la voz en ningún momento, pero su forma de hablar cambió, se volvió más precisa, más distante, como si se hubiera puesto una armadura emocional para no romperse delante de mí.
Entonces me dijo algo que todavía hoy me cuesta olvidar, porque no fue una acusación ni una amenaza, sino una frase sencilla que me dejó claro el daño real que había causado. Me dijo que lo que más le dolía no era el sexo, ni el engaño en sí, sino haber sido el último en enterarse de lo que pasaba en su propia casa, que otros habían visto entrar y salir a un desconocido mientras él seguía creyendo que su vida estaba bajo control. Yo quise explicarle cómo me sentía, quise hablarle de la distancia entre nosotros, del silencio acumulado, de cómo me había ido apagando poco a poco, pero cada vez que abría la boca me daba cuenta de que sonaba a justificación barata, y eso me hizo callar. Lucía apareció entonces en la cocina, preguntando si ya estaba lista la merienda, y el contraste fue tan brutal que Javier se levantó de inmediato, sonrió a nuestra hija con una normalidad forzada y le dijo que salía un momento a dar una vuelta, que volvería luego. La besó en la cabeza, cogió su chaqueta y antes de salir me miró una última vez y me dijo que esa noche no volvería a dormir en casa, no como castigo ni como amenaza, sino porque necesitaba pensar con la cabeza fría antes de decir o hacer algo de lo que pudiera arrepentirse. Cuando se fue, me quedé sola en la cocina con Lucía hablando de sus dibujos y de una excursión que tenían prevista, y tuve que hacer un esfuerzo enorme para no romperme delante de ella, porque entendí que a partir de ese momento nada sería sencillo, que ya no había marcha atrás ni forma elegante de arreglarlo todo con una conversación sincera. Esa noche, cuando acosté a mi hija y apagué la luz del pasillo, me senté en el sofá y repasé cada decisión que me había llevado hasta allí, no con dramatismo, sino con una claridad incómoda, porque por primera vez no podía echarle la culpa a nadie más que a mí misma. Sabía que lo peor aún no había llegado, y que Javier no era un hombre impulsivo, sino alguien que piensa, que planea y que cuando actúa lo hace con una precisión que puede ser devastadora. Y en ese silencio pesado, con el reloj marcando las horas, entendí que el descubrimiento no había sido el final, sino el verdadero comienzo de todo lo que vendría después. Javier volvió a casa 2 días después, un sábado por la mañana, y no trajo maleta ni ropa extra, solo una carpeta fina bajo el brazo y una expresión que ya no tenía nada que ver con la calma del jueves, porque esta vez no estaba conteniéndose para no explotar, sino porque ya había decidido cómo iba a hablarme y no iba a desviarse de ese plan. Yo estaba en la cocina preparando café cuando lo vi entrar, y en lugar de saludarme se sentó frente a mí, dejó la carpeta sobre la mesa y me dijo que antes de que empezara a hablar quería dejar claro que no había venido a discutir, que no iba a gritar ni a escuchar lágrimas teatrales, y que si yo quería decir algo tenía que hacerlo con honestidad, porque cualquier intento de manipulación solo haría las cosas peores. Le pregunté si quería café, más por reflejo que por cortesía, y me dijo que no, que prefería empezar de una vez. Abrió la carpeta y sacó unas hojas impresas, no como una prueba para humillarme, sino como una forma de ordenar sus ideas, y me explicó que había pasado esas 48 horas hablando con un abogado amigo suyo, no para iniciar ningún trámite inmediato, sino para entender qué opciones reales tenía si decidía separarse, cómo afectaría eso a Lucía y qué consecuencias económicas podía tener para ambos. Me lo dijo sin acusación, casi como si me estuviera explicando un proyecto laboral, y esa frialdad me dolió más que cualquier reproche, porque entendí que ya no me hablaba como a su mujer, sino como a alguien con quien tenía que resolver un problema serio. Cuando terminé de escucharle, me preguntó por qué lo había hecho, no con la intención de encontrar una excusa aceptable, sino para entender en qué momento dejé de verme a mí misma como parte de esa familia. Yo respiré hondo y le dije la verdad, no la versión suavizada que uno cuenta para quedar mejor, sino la incómoda, la que no deja bien a nadie, y le hablé de cómo me había sentido sola incluso estando acompañada, de cómo nuestra relación se había convertido en una lista de tareas compartidas sin espacio para el deseo ni para la conversación real, y de cómo en lugar de enfrentar eso había elegido el camino fácil, que no era valiente ni romántico, sino egoísta. Le dije que no buscaba justificarme, que sabía que nada de eso borraba lo que había hecho, pero que tampoco iba a fingir que todo había ocurrido porque sí. Javier escuchó sin interrumpirme, con los brazos cruzados y la mirada fija en la mesa, y cuando terminé se tomó unos segundos antes de responderme,
como si estuviera ordenando sus pensamientos para no decir algo de lo que luego pudiera arrepentirse. Me dijo que entendía el desgaste, que no era ciego ni ajeno a la rutina, pero que había una diferencia enorme entre reconocer un problema y decidir traicionar a la persona con la que compartes tu vida, porque una cosa es sentirse solo y otra muy distinta actuar como si el otro no existiera. Me recordó situaciones concretas en las que yo había tenido oportunidades de hablar, de pedir ayuda o incluso de plantear una separación digna, y como en lugar de eso había elegido mentirle a la cara todos los días. En ese momento me defendí, no con gritos ni dramatismos, sino con una mezcla de rabia y vergüenza que llevaba acumulada desde hacía semanas, y le dije que él tampoco había sido inocente, que se había refugiado en el trabajo, que había dejado de mirarme como mujer y que durante mucho tiempo yo había sentido que daba igual si estaba o no estaba en la habitación. No se lo dije para culparlo, sino porque necesitaba que entendiera que no había sido un acto aislado de maldad, sino el resultado de una desconexión que llevábamos años ignorando. Javier levantó la vista entonces y me miró con dureza, y me dijo que incluso si todo eso era cierto, nada le daba derecho a enterarse por terceros de lo que ocurría en su propia casa, y que esa humillación no se borraba con explicaciones tardías. La conversación se volvió más tensa cuando me preguntó si había sentimientos de por medio, y yo dudé antes de responderle, porque sabía que esa respuesta podía ser definitiva. Le dije que no estaba enamorada de nadie, que había sido físico y puntual, aunque no una sola vez, y que no había habido promesas ni planes de futuro, solo escapadas mal pensadas. Javier apretó la mandíbula y me dijo que eso no hacía las cosas mejores, que de hecho las hacía peores, porque significaba que había puesto en riesgo nuestra familia por algo que ni siquiera tenía un significado real para mí. En un momento dado, al ver que la conversación no avanzaba hacia ningún lugar cómodo, intenté hacer lo que nunca había hecho antes y le pedí perdón de una forma directa, sin matices ni condiciones, diciéndole que sabía que había roto algo fundamental y que estaba dispuesta a asumir las consecuencias, incluso si eso significaba que él decidiera marcharse. No fue un perdón llorado ni exagerado, fue una frase sencilla que me salió desde un cansancio profundo. Javier me escuchó y asintió, pero me dijo que el perdón no era un interruptor que se activara cuando a uno le convenía, que necesitaba tiempo y acciones, no palabras bien colocadas en una conversación difícil. Entonces me dijo algo que no esperaba y que marcó un antes y un después en ese enfrentamiento, porque no fue una amenaza ni una acusación, sino una decisión tomada. Me dijo que durante un tiempo no íbamos a vivir como marido y mujer, aunque compartiéramos techo por el bien de Lucía, que necesitaba espacio emocional y que yo debía asumir que su confianza no se iba a reconstruir solo porque yo prometiera cambiar. Me explicó que no se iría de casa de momento, pero que tampoco fingiría normalidad, y que a partir de ese día cada gesto, cada palabra y cada decisión que yo tomara tendría consecuencias reales. Le pregunté si había alguien más, si su distancia escondía otra historia que yo no conocía, y me respondió con una sinceridad que me dejó sin argumentos, diciéndome que no necesitaba a nadie más para sentirse devastado, y que su mayor problema en ese momento no era la soledad, sino decidir qué hacer con alguien a quien había querido durante años y que ahora le resultaba difícil reconocer. La conversación terminó sin abrazos ni promesas, con un acuerdo tácito de mantener la calma delante de Lucía y de no involucrarla en una guerra que no había elegido. Cuando se levantó de la mesa y salió al salón, sentí una mezcla extraña de alivio y miedo, porque aunque no había gritos ni escenas dramáticas, la distancia que se había instalado entre nosotros era mucho más real que cualquier discusión, y supe que lo que venía después no sería una reconciliación rápida ni una ruptura inmediata, sino algo más frío y calculado. Me quedé sola en la cocina recogiendo las tazas que nadie había usado, pensando en cómo una conversación larga y contenida podía dejarte más agotada que una pelea abierta, y entendí que Javier no había venido a descargar su rabia, sino a marcar el terreno de lo que estaba dispuesto a tolerar a partir de ese momento. Esa noche dormimos en habitaciones separadas, no como un castigo explícito, sino como una consecuencia natural de todo lo dicho, y mientras escuchaba el silencio del pasillo supe que la confrontación no había sido el final del conflicto,
sino el punto en el que él dejó de reaccionar y empezó a actuar, y que cuando lo hiciera de verdad, yo no tendría margen para fingir sorpresa. La venganza de Javier no fue inmediata ni impulsiva, y eso fue lo que más me descolocó, porque yo esperaba rabia, distanciamiento físico o incluso un abandono temporal de la casa, pero él eligió otra forma, una que no vi venir y que fue mucho más efectiva, porque no vino acompañada de insultos ni de gritos, sino de decisiones que empezaron a desarmar mi entorno sin que yo pudiera evitarlo. Todo comenzó una semana después de nuestra conversación en la cocina. Una mañana cualquiera en la que me levanté para ir al trabajo y al revisar el calendario compartido que usábamos para organizarnos con las actividades de Lucía, noté que algunas citas estaban vacías, otras modificadas, y varios recordatorios personales de Javier habían desaparecido. No le di importancia al principio, pensé que era un error de sincronización o que estaba reorganizando su agenda, pero al revisar mi correo del trabajo, vi que había desvinculado su dirección personal de varios documentos y carpetas compartidas que usábamos para la gestión familiar. Eso no era casual, era una limpieza silenciosa, organizada, y lo peor es que ni siquiera me lo había comunicado. Lo estaba haciendo de forma sistemática, sin informarme, como si yo ya no tuviera derecho a tener acceso a nada que estuviera bajo su control. Esa tarde le pregunté si estaba cambiando contraseñas o eliminando accesos, y sin levantar la vista del portátil me dijo que sí, que a partir de ese momento él se encargaría de sus cosas por su cuenta y que no quería compartir herramientas con alguien en quien ya no confiaba. Su tono era firme, sin agresividad, pero con una claridad que me hizo sentir como si me estuvieran expulsando poco a poco de mi propia rutina. No supe cómo reaccionar, porque no era algo que pudiera discutir. Era lógico. Me había ganado esa desconfianza. Pero la parte más dura vino después, cuando empezó a mover sus decisiones hacia nuestra hija. Una tarde, sin previo aviso, cambió el colegio de inglés de Lucía, inscribiéndola en otro centro más alejado, justificando que ofrecía mejor nivel. Yo me enteré cuando ella misma me lo dijo saliendo del colegio, y al llegar a casa le pedí explicaciones. Me respondió que había evaluado los pros y los contras y que no tenía por qué consultarme cada pequeño cambio, ya que él también era su padre y podía tomar decisiones unilaterales si lo consideraba conveniente. Fue un golpe bajo, no por el cambio en sí, sino por el mensaje implícito, me estaba apartando de las decisiones importantes. Luego vinieron las salidas por separado. Empezó a llevarse a Lucía los fines de semana a actividades que antes hacíamos en familia. Primero fueron paseos por el Retiro, luego visitas al cine, talleres de pintura, incluso escapadas a casas rurales organizadas con otros padres del colegio. No me consultaba, no me invitaba, ni siquiera me avisaba con antelación. Un sábado por la mañana me levanté y ya se habían ido los dos, dejando una nota escueta en la nevera que decía: volvemos por la noche. Esa indiferencia calculada me dolía más que cualquier desprecio directo, porque ya no se trataba solo de ignorarme, sino de construir una rutina en la que yo no estuviera incluida. Cuando intenté recuperar algo de control y propuse una actividad con Lucía para un domingo, Javier se negó diciendo que ya tenían planes, que podían hacerlo otro día. Era evidente que estaba marcando territorio, mostrándome que él podía sostener su relación con su hija sin necesidad de incluirme. En paralelo, empezó a reorganizar sus finanzas. Canceló una cuenta compartida y abrió otra personal, retirando una parte considerable de sus ingresos mensuales sin explicarme el destino de ese dinero. Empezó a llevar un control detallado de los gastos de la casa, dividiendo exactamente lo que correspondía a cada uno, y me pidió que depositara mi parte en una cuenta específica de forma mensual. Pasamos de ser una pareja que organizaba todo en conjunto a convivir como dos desconocidos con cuentas separadas, agendas independientes y límites definidos. La humillación más directa llegó 2 semanas después, cuando una amiga en común me escribió por WhatsApp preguntando si era cierto que Javier y yo nos habíamos separado. Le dije que no oficialmente, y le pregunté de dónde había sacado esa información. Me respondió que Javier se lo había comentado en una reunión casual con otras parejas del colegio,
diciendo que estábamos en un proceso de redefinición del hogar y que prefería no entrar en detalles, pero que de momento cada uno llevaba su camino. Me quedé paralizada. Él no solo estaba avanzando en su plan de distanciamiento, sino que ya lo estaba comunicando a terceros, construyendo una narrativa de la cual yo no formaba parte, dejándome en una posición en la que no podía siquiera controlar lo que los demás sabían o pensaban de mí. Esa noche lo enfrenté, le pregunté directamente si estaba diciendo a la gente que nos habíamos separado, y me contestó que no veía sentido en mantener una fachada falsa, que prefería que las cosas se supieran antes que alimentar rumores innecesarios. Le dije que al menos podría haberme avisado, que era indigno enterarse por un mensaje de otra persona, y él, con una calma que ya me resultaba insoportable, me dijo que no me debía explicaciones sobre cómo gestionaba sus conversaciones privadas. Me di cuenta entonces de que Javier ya no estaba actuando desde el dolor ni desde la rabia, sino desde la estrategia. Me estaba desplazando lentamente de todas las esferas de nuestra vida compartida, y lo hacía sin necesidad de faltar el respeto ni de generar escándalos, simplemente tomando decisiones una tras otra hasta dejarme sin espacio. Lo más difícil fue ver cómo Lucía empezaba a notar la tensión, aunque intentáramos ocultarla. Un día me preguntó por qué ya no hacíamos cosas todos juntos, y yo le respondí que a veces los adultos necesitaban tiempo para resolver diferencias. Ella me miró con tristeza y me dijo que solo quería que volviéramos a cenar los tres, como antes. Intenté coordinarlo con Javier, le propuse una cena tranquila, sin hablar del tema, solo por nuestra hija, y él aceptó, pero durante la cena no habló más de 10 palabras. Se levantó antes del postre y se encerró en su cuarto con el ordenador. Lucía me preguntó si estaba enfadado conmigo y no supe qué decirle, porque era evidente que sí, pero no podía cargarla con una verdad que no podía comprender. El día que sentí que había tocado fondo fue cuando recibí una llamada de mi madre diciéndome que Javier había ido a visitarla sin avisarme, que le había llevado unos papeles relacionados con unos pagos de una propiedad compartida que teníamos en el pueblo, y que se había mostrado amable, pero claro en su mensaje, necesitaba dejar todo ordenado por si decidía mudarse. Cuando colgué, supe que no estaba jugando. No estaba actuando por impulso. Estaba preparando su salida de forma quirúrgica, asegurándose de que no quedara ningún cabo suelto. Y ahí entendí que la venganza de Javier no era gritar, no era castigarme con indiferencia explícita ni dejarme por otra mujer, era desarmar toda la estructura que habíamos construido, pieza por pieza, mientras yo seguía en la casa viendo cómo desaparecía lo que un día fue nuestro proyecto común. No había forma de frenar eso con disculpas ni con lágrimas. Y esa certeza, fría y cruda, me dejó más vacía que cualquier discusión que hubiéramos tenido en el pasado. Cuando por fin hablamos otra vez de forma directa, sin rodeos ni evasivas, fue porque ya no había más espacio para ignorar lo evidente. Habían pasado más de 3 semanas desde que él empezó con su campaña silenciosa de separación interna, y yo había aprendido a soportar el peso de su indiferencia, a vivir en la misma casa como si fuéramos 2 personas que se cruzan en los pasillos por accidente. Durante ese tiempo me limité a cumplir mis obligaciones diarias, llevar y recoger a Lucía, atender mi trabajo, preparar cenas que él rara vez comía conmigo, y quedarme despierta hasta tarde en la cama esperando un movimiento que no llegaba. Me cansé de hacer como si no pasara nada, y una noche, cuando regresó después de haber salido solo con nuestra hija a un taller de lectura al que antes íbamos los 3, decidí que era el momento de obligar esa conversación. Ni siquiera me molesté en suavizar el tono. Le pregunté directamente si pensaba seguir así indefinidamente, jugando a desmontar nuestra vida por partes, sin enfrentar el final de una vez. Se quedó parado en la entrada del pasillo, sin quitarse la chaqueta, mirándome como si hubiera estado esperando ese momento. Me dijo que no estaba jugando, que todo lo que había hecho era una respuesta lógica a lo que yo había causado, y que si no había iniciado los trámites legales aún era únicamente por respeto a Lucía, porque quería evitar un daño mayor antes de tener claras ciertas cosas. Le pedí que se sentara, que habláramos como adultos y no como enemigos que comparten techo por obligación.
Aceptó sin resistencia, pero con la misma expresión de siempre, esa que ya no mostraba ni rabia ni tristeza, solo una frialdad meticulosa. Me dijo que llevaba tiempo pensando en lo que vendría después, que no le interesaba mantener una vida de apariencias, y que si no se había ido era porque aún no tenía claro qué tipo de separación sería menos dañina para nuestra hija. Me explicó que había consultado a un abogado especializado en custodias compartidas, y que le habían recomendado recopilar pruebas de estabilidad emocional, presencia familiar, equilibrio económico y cooperación entre partes. Yo no sabía si me lo decía para provocarme o porque ya estaba realmente decidido a llevarlo hasta el final, pero me pareció una brutalidad hablar de nuestra hija como si fuera parte de una estrategia legal. Le dije que no podía tratar esto como si estuviéramos firmando el cierre de una empresa, y que Lucía no era una variable más en su plan. Me respondió que el día que yo decidí involucrarme con otros hombres sin pensar en las consecuencias, fue el día en que empecé a tratar a nuestra hija como una variable secundaria. La conversación se fue haciendo más áspera. Le pregunté si no había ni una parte de él que quisiera al menos intentar reparar algo, no por obligación, sino por memoria, por lo que habíamos sido. Me respondió que no sabía si quedaba algo que valiera la pena reparar, que después de todo lo que había visto, oído y descubierto, le costaba creer que lo nuestro no había muerto mucho antes de que yo lo llevara a la cama de otro. Me explicó que ya no podía confiar en mí, que cuando me miraba no sabía quién tenía enfrente, y que aunque yo me mostrara arrepentida, ese arrepentimiento no venía con actos concretos, sino con palabras que llegaban tarde. Le pedí entonces que dijera con claridad qué quería hacer, si se iba a ir, si iba a quedarse bajo ese esquema de distancia calculada, o si quería que fuéramos al juzgado a firmar los papeles cuanto antes. Me miró durante varios segundos sin hablar, y luego me dijo que no esperaba que yo tomara la iniciativa porque sabía que no lo haría, que nunca fui valiente para cerrar puertas, solo para abrirlas cuando no correspondía. Me dijo que había tomado una decisión, que ya no estaba dispuesto a seguir durmiendo en una casa que le resultaba hostil, y que se mudaría al piso que tenía alquilado en la zona de Arturo Soria, un lugar que había mantenido cerrado durante meses para casos de emergencia de la empresa. Me dijo que lo había preparado durante las últimas semanas, comprando lo básico, ordenando papeles, trasladando cosas sin que yo lo notara. Le pregunté cuándo se iría, y sin titubear respondió que esa misma semana, a más tardar el viernes, para que Lucía tuviera el fin de semana libre y pudiera visitar el nuevo lugar sin tensiones. Me dijo que intentaría establecer un régimen de tiempo compartido no formalizado aún, pero que dejaría constancia escrita de los acuerdos para evitar conflictos posteriores. Me ofreció revisar juntos los términos de esa transición, sin abogados por ahora, para preservar lo poco que quedaba en pie. Acepté, no porque estuviera de acuerdo con todo, sino porque ya no tenía energía para pelear contra un proceso que se sentía inevitable. Después de esa conversación no dormí, y no por angustia, sino por una mezcla de incredulidad y resignación. Javier no había estallado, no había roto nada, ni había dicho una palabra fuera de tono, pero su forma de actuar era mucho más destructiva que cualquier grito. Me había dejado claro que estaba dispuesto a seguir con su vida sin mí, y que ya no quedaba espacio para el perdón, al menos no el que yo había imaginado. Durante los días siguientes observé cómo retiraba cosas de su armario, cómo guardaba documentos en cajas, cómo hablaba con Lucía sobre su nuevo espacio, usando un tono positivo que me parecía casi cruel. La niña se mostraba confundida, pero no angustiada, porque él lo había maquillado todo con un lenguaje cuidadoso, diciendo que necesitaba un lugar más cerca de su trabajo, y que seguiría viéndola igual o incluso más. Yo me ocupaba de las tareas como si no estuviera ocurriendo nada. Lavaba, cocinaba, respondía a correos, pero cada movimiento estaba impregnado de la certeza de que estábamos a punto de cambiarlo todo. El viernes por la mañana, antes de que se fuera, se despidió de mí con una frase seca, sin beso ni abrazo, solo te avisaré cuando esté todo listo para hablar con Lucía sobre el calendario semanal. Y se fue. Me quedé en la puerta mirando cómo bajaba por las escaleras cargando una maleta de ruedas que no hacía ruido. No lloré,
no me derrumbé, no grité. Solo volví a cerrar la puerta y me senté en el sofá, sin saber qué era peor, si el dolor de lo que había perdido o la calma con la que él había decidido sacarme de su vida. Todo lo que vino después fue en silencio. Y aunque todavía vivíamos en la misma ciudad, ya no vivíamos en el mismo mundo. Después de que Javier se fue al piso en Arturo Soria, la casa se volvió silenciosa de una forma distinta, no vacía, sino desajustada. El orden seguía ahí, los horarios, los ruidos mínimos de Lucía por las mañanas, los mensajes del colegio, las reuniones del trabajo, pero faltaba ese segundo ritmo que siempre estuvo detrás de todo lo que hacíamos, su presencia, su movimiento, sus llamadas a media tarde. Durante los primeros días no pasó nada inesperado, él cumplió con su palabra, envió un correo con la propuesta del calendario de visitas, ajustado al horario escolar de Lucía, con tiempos razonables y espacio para que yo propusiera cambios. No hubo tono hostil, solo palabras prácticas, frases secas y necesarias. Le respondí en el mismo tono, sin añadir ni una línea emocional. Coordinamos el primer intercambio con una puntualidad incómoda, como si estuviéramos pactando una entrega logística. El viernes por la tarde, cuando vino a recoger a Lucía, yo abrí la puerta, ella salió con su mochila preparada y él le acarició el pelo, le preguntó si tenía ganas de ver la peli que habían elegido, le sonrió como siempre. Yo me quedé a un lado, sin decir nada. Antes de irse, me miró unos segundos y dijo simplemente que luego me escribía para confirmar la hora del domingo. Asentí sin hablar. Me quedé allí, en la entrada, como si esperara que regresara a decir algo más, pero no lo hizo. Cerré la puerta y volví al salón con una mezcla de vacío y rabia que no sabía cómo ordenar. Había deseado tanto que reaccionara, que peleara por nosotros, que mostrara dolor o confusión, que su forma tan calculada de manejar la ruptura me hacía sentir aún más responsable, como si el castigo fuera esa frialdad perfecta con la que me trataba. El domingo regresaron puntuales. Lucía bajó del coche contenta, con un cuaderno nuevo en la mano y una pulsera que, según me dijo, habían hecho juntos en un taller improvisado. Me abrazó, entró en casa y se fue directamente a su habitación. Javier se quedó en la puerta, como si no supiera si decir algo o irse de inmediato. Rompí el silencio y le pregunté si podíamos hablar 5 minutos. Dijo que sí, que tenía algo de tiempo. Entramos al salón, nos sentamos sin tocar nada, cada uno en un extremo del sofá, como si estuviéramos en una sala de espera. Le dije que no pensaba discutir, ni intentar convencerle de nada, pero que necesitaba saber si había algo, cualquier cosa, que aún pudiera hacerse para no terminar así, en este estado de distancia absoluta, donde el silencio se había convertido en una rutina más. Me escuchó sin moverse, y cuando terminé, respiró hondo antes de hablar. Me dijo que no tenía rabia, que no esperaba una disculpa diferente ni otra versión de los hechos, pero que no podía imaginar un futuro cercano en el que volviera a confiar en mí de la misma manera. Me dijo que no se trataba de orgullo, ni de castigo, sino de algo más simple, ya no creía en mí como su pareja. Añadió que la convivencia había sido sustituida por una tensión constante, y que si bien no me odiaba, tampoco sentía lo mismo que antes, que había una herida que no se cerraba con voluntad, sino con tiempo, y que él, por ahora, no tenía intención de volver. Le pregunté si había alguien más. No como acusación, sino porque necesitaba saber si su decisión tenía una raíz nueva, si había empezado a rehacer su vida con otra persona. Me miró a los ojos y me dijo que no estaba con nadie, ni buscaba estarlo, que si algún día eso pasaba, lo sabría, pero que por el momento estaba enfocado en su trabajo, en Lucía y en reconstruir un espacio personal que había descuidado durante años. Le creí. Lo dijo con una franqueza que no dejaba espacio para dudas. Y esa verdad, aunque lógica, me dolió más de lo que estaba preparada para soportar, porque significaba que yo había perdido lo que teníamos no por otra mujer, no por una historia paralela, sino por mi propia decisión. Yo fui el error, el quiebre,
el punto de no retorno. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego me preguntó si había hablado con alguien, si tenía apoyo, si me sentía estable. Le dije que había hablado con mi hermana, que había empezado a ir a terapia, que intentaba mantenerme centrada. Asintió sin comentar nada más. Luego me dijo que si necesitaba algo en términos logísticos, legales o escolares, que le avisara con tiempo. Me agradeció que hubiera mantenido la calma en estos días, que eso ayudaba a que Lucía no viviera el conflicto con angustia. Le respondí que al menos eso podía hacer bien, que después de todo lo demás, era lo mínimo que podía aportar. Me miró con una expresión que no supe descifrar del todo, se levantó y me dijo que ya se iba, que me escribiría en la semana. Esa fue nuestra última conversación cara a cara que tuvo algo de emocional. Después de eso, todo se redujo a mensajes cortos, a intercambios de información práctica. No hubo peleas, no hubo gestos de reconciliación, no hubo cambios. La rutina se instaló, fría, funcional, precisa. Lucía empezó a acostumbrarse a los dos hogares, hablaba de la casa de papá con naturalidad, y aunque algunas noches me preguntaba por qué no volvía a dormir con nosotros, yo le decía que necesitábamos vivir en sitios diferentes para estar más tranquilos. Ella asentía, no siempre convencida, pero no insistía. Tenía una madurez que a veces me desbordaba. Pasaron 3 semanas más. Una tarde, mientras doblaba ropa en el salón, recibí un correo de Javier con el asunto documento borrador. Era un archivo PDF con el inicio del acuerdo de separación, redactado por un abogado, con términos amistosos, sin disputas económicas, sin guerra por la custodia. Todo dividido de forma clara, justa, sin mezquindades. Había un mensaje que lo acompañaba donde decía que no lo firmara aún, que lo leyera con calma, que podíamos modificar cualquier punto si no me parecía adecuado. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. No me sorprendía. Era el paso lógico. Pero verlo por escrito, verlo tan claro y definitivo, me dejó inmóvil. Llamé a Javier esa misma noche. Le dije que había recibido el documento. Me preguntó si había algo que quisiera revisar. Le dije que no lo había leído aún, que solo necesitaba saber una cosa. Le pregunté si de verdad ya no había nada que pudiera hacer para que pensara en darnos otra oportunidad en algún momento. Me respondió sin rodeos, con la misma serenidad con la que había actuado desde el primer día. Me dijo que no lo sabía, que quizás dentro de 1 año, 2 o nunca, pero que en este momento no tenía ninguna razón para creer que lo nuestro pudiera volver a ser sano. Me dijo que no me deseaba mal, que no me guardaba odio, pero que su vida había entrado en otra etapa, y que en esa etapa no se veía a mi lado. Colgué y me senté en la cama sin moverme durante mucho rato. Leí el documento al día siguiente. No pedía nada que no fuera razonable. Lo firmé y se lo envié de vuelta con una nota breve donde le decía que aceptaba todos los términos. Esa fue la última vez que escribí algo dirigido a él que no fuera sobre Lucía. No me respondió. Solo me confirmó la recepción con un mensaje de 1 línea. Pasó 1 mes. Todo siguió su curso. Y ahí supe que la historia ya estaba cerrada. No había más batallas, no quedaban intentos. Solo quedaba asumir que Javier me había dejado sin levantar la voz, sin destruirme en una pelea, pero con una decisión que cambió todo lo que fui. Y eso fue suficiente para que yo no volviera a ser la misma.